bueno, de esos productos casi mágicos, ¿no? que son los champiñones, las setas, los hongos, y estamos con Katy, que es la alcaldesa, Katy Bastida, la alcaldesa de Autol. ¿Qué tal, Katy? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Y con José Antonio Jiménez, presidente de Asocham. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien, bueno, no podíamos celebrar una noche de difuntos sin contar con el champiñón de Autol, porque decía yo al principio, José Antonio, que es un producto un poco mágico, ¿no? Unido también a la superstición, ¿no? Bueno, como tú has dicho, se parece un poco a Halloween. Mágico, no sé, pero desde luego sí que es un producto todavía desconocido. Bueno, digo mágico, además, no solamente hablando de la leyenda, sino porque es mágico, porque aporta un montón de cosas que no nos damos cuenta. Correcto. Es un alimento muy completo, ¿no? Por eso decía que es desconocido, porque si de verdad se supiera todo lo que el champiñón y las setas nos pueden aportar, no te quepa duda que no daríamos abasto a producir champiñón y seta. Pues hoy les vamos a contar un poco para qué sirven estos productos, para qué nos van a ayudar, pero sobre todo les queremos invitar a que a partir de mañana bajen ustedes hasta Autol, porque allí va a tener la 5ª jornada del champiñón y la seta de Autol, que ya es una tradición, Katy. Pues la verdad que sí. Yo diría que este año celebramos la 5ª jornada de champiñón y seta y que se ha consolidado casi ya como unas jornadas gastronómicas aquí en La Rioja, en las que se ofrece pues son estos productos emblemáticos y tan riojanos como son el cultivo de la seta y del champiñón. Porque es cierto que hablar de Rioja a veces, cuando salimos de nuestras fronteras riojanas, parece que solo hablamos de vino, ¿no? Hablar de Rioja es también hablar de champiñón y hablar de seta. Son dos productos muy nuestros, muy riojanos. Hay que riojanizar esos términos de champiñón y de seta, porque estamos hablando de la segunda potencia económica aquí en La Rioja, ¿no? Junto con el vino son los motores importantes de nuestra economía, y eso hay que reivindicarlo, ¿no? Cuando hablemos de Rioja, hablemos también de champiñón y de seta, y que si el objetivo de estas jornadas, además de ofrecer un abanico tremendo de actividades, es divulgar, dar a conocer y sobre todo intentar, sumando todos, aumentar el consumo. Y qué mejor que a través de estas jornadas de champiñón que vamos a celebrar el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con esas recetas mágicas, ¿no? Hablando de Halloween, con esas recetas mágicas, con esa forma especial de cocinar el champiñón y la seta, divulgar de la mejor manera, que es saboreándolo y demostrando las bondades del champiñón y la seta a través de esas rutas gastronómicas. Estoy viendo aquí como un libro de los pinchos que puede haber y que van a poder ustedes disfrutar en Autol este fin de semana, y es que se puede cocinar, José Antonio, el champiñón de múltiples formas. Sí, no cabe duda que el champiñón admite cualquier cosa. Es muy sufridito, y tanto el champiñón como la seta simplemente hay que dejar volar un poco la imaginación y, vamos, se adapta a cualquier cosa que le queramos hacer. ¿Qué nos aporta el champiñón? ¿Qué es el champiñón? Porque mucha gente sabe lo que es, ¿eh? Porque es una verdura, es un hongo, ¿qué es? El champiñón realmente ni es una planta ni es un animal. Digamos que coge lo mejor de cada mundo. El champiñón pertenece al mundo de los hongos y como digo, tiene cosas que proceden o que tienen los animales, y tienen cosas que aporta el reino vegetal. Pero normalmente coge lo bueno de cada uno de ellos. Es decir, si hablamos del reino animal, no aporta grasas. Todo ese problema que tiene cuando nos alimentamos a base de animales, a base de carne, los hongos no lo tienen. Y si hablamos de vegetales, bueno, pues es muy ligerito como ellos, tiene una gran cantidad de agua, tiene muchas fibras, pero es mucho más completo. Por ejemplo, el champiñón, los hongos, cualquiera de ellos, que eso probablemente no lo sabe, probablemente no lo sepa casi nadie de los que nos están oyendo, tiene todos los aminoácidos esenciales, cosa que en las verduras, por ejemplo, no ocurre, en las hortalizas, y en cambio los hongos sí que lo tienen. Entonces, sí que solemos decir muchas veces que el día que el consumidor descubra realmente el contenido de los hongos y champiñones, a mí no me cabe duda de que lo va a incorporar a la dieta, y lo va a incorporar, como decimos, de una forma cotidiana, no como ahora, que es algo bueno, que esporádicamente se lleva a la cocina. Y yo estoy convencido de que los hongos van a pasar, no tardando mucho, a formar parte de nuestra dieta, pero vamos, como algo habitual. Desde luego que sí, pues hay que empezar practicando para que no nos pille el toro. Y en Autol no solamente va a haber recetas, ¿no? También va a haber un montón de actividades. Sí, la verdad que va a haber la ruta gastronómica. Va a haber un poquito de todo, un poquito de música, un poquito de deporte, un poquito de exhibición, bueno, en una carpa municipal de cocina en vivo, que eso es lo que más gusta, ¿no? De alguna manera los visitantes, cuando vienen y visitan los cultivos, se quedan
asombrados, ¿no?, de lo que ven, ¿no?, porque realmente es lo que decíais antes, la gente desconoce completamente el cultivo del champiñón y la seta. El llevarlos a los cultivos a pie de bodega, a pie de saco, la verdad es que se quedan asombrados. Y luego, claro, el disfrutarlo saboreándolo, una vez que sabes de cómo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de una tarrina de champiñón o de seta que adquirimos en el mercado, es espectacular. Eso hay que divulgarlo y hay que enseñarlo y hay que darlo a conocer, es muy importante. Este año, además, como te decía anteriormente, el hablar de Rioja es hablar de champiñón, de vino y de seta, pero este año además hemos creado una actividad muy importante para el domingo en la que vamos a maridar el champiñón y la seta con el vino. Anda. O sea, lo mejor de La Rioja, ¿no? Lo mejor de La Rioja. Vamos a maridar esos dos productos tan nuestros y se han elaborado unas recetas específicas para ponderar la seta con el vino correspondiente a catar y el champiñón con el siguiente vino a catar, ¿no? La bodega cooperativa Marqués de Reynosa es la encargada este año bueno, se involucra en estas jornadas de una manera especial, dando a conocer sus vinos y dándolos a probar con unas recetas determinadas, bien seleccionadas y sobre todo bien específicas, ¿no?, de que la seta que se pruebe no solape al vino que se cate y al contrario, ¿no? Va a ser una actividad el domingo a las 7 de la tarde muy, muy importante para nosotros. Y el sábado, durante todo el día, en la carpa municipal, vamos a hacer cocina en vivo. O sea, que vamos a tener una performance de cocineros que van a estar haciendo platos con setas, ¿no? Constantemente, alrededor de unos 20 platos diferentes, 20 pinchos diferentes. Todo el pueblo se involucra en ese día, unos cocinan, otros sirven, otros recogen, otros... bueno, es un espectáculo, ¿no?, ver a tantísima gente y sobre todo disfrutar de lo que unos hacen y otros prueban, ¿no? Es una simbiosis ahí en la que nos sentimos orgullosos de poder ofrecer esa actividad, porque es todo el pueblo el que se involucra en la cocina en vivo, en la carpa. El año pasado fue un éxito y este año esperamos que los que nos visiten disfruten de la misma manera, ¿no? Las visitas guiadas a cultivos, a la bodega cooperativa Marqués de Reynosa y audiovisuales. ¿Para los pequeños hay algo, Katy? Para los pequeños hemos montado una ludoteca provisional, un lugar donde los papás se van de pinchos y los niños se quedan ahí bien cuidados, con actividades para más pequeños, y también hemos instalado una carpa, la cual la van a llevar los scouts, en la que van a enseñar a los más pequeños a cocinar con seta y con champiñón y luego a comerse sus propias elaboraciones, ¿no? Es una de las actividades para los más pequeños más divertida, porque ellos disfrutan a pie de fogones ahí, enharinados, y luego pues lo hacen, se lo elaboran y luego se lo comen. Y luego pues que mejor hecho que por el grupo Scout de Autol, que reciben todos los años a tantísimos pequeños que disfrutan muchísimo de todas las actividades que se hacen para los más peques, ¿no? Está pensado un poquito para todo. El programa es amplio, para todos los gustos, para todas las edades y para acoger a todos los que nos visitan de todos los lugares de España, porque es cierto que en la primera edición lo que se montó como una aventura a ver qué pasaba, pues ahora ha trascendido, ¿no?, fuera de nuestra comunidad, y es cierto que nos visitan de todas las comunidades de España. Y bueno, por lo que nos comunican, ¿no?, después de que se ha terminado el acto, es un éxito. La verdad que merece la pena promocionar La Rioja a través de nuestros cultivos, ¿no?, del vino, del champiñón y de la seta. José Antonio, hablaba Katy de la importancia de las setas del champiñón en La Rioja. No sé si podemos hablar de cifras para que la gente en casa a lo mejor, o cómo les podemos contar a los espectadores la importancia que tiene este cultivo dentro de la economía de una comunidad autónoma que es eminentemente agrícola, ¿no? Vale, podemos, las cifras son sin algo, pero me vas a permitir un segundito rematar el comentario que ha hecho Katy, porque creo que lo mejor del fin de semana es que las personas que nos acudan a visitar, las personas que vengan a disfrutar de este fin de semana de pinchos, van a venir y se van a poder poner de comer hasta arriba sin ningún cargo de conciencia. Porque es sanísimo, no sin tiene ningún grasa. cargo de conciencia, porque al día siguiente no van a tener que irse a hacer 8 o 10 kilómetros para bajar lo que han comido. O sea, se van a alimentar con un producto
que no les va a pesar en ningún sitio. O sea, que tenemos que descartar el champiñón solo como guarnición o las setas solo como guarnición, sino también empezar a incluirlas como plato Por Dios, principal, ¿no? eso ya pertenece al siglo pasado. Siempre las setas y el champiñón los hemos tenido como guarnición, que está muy bien, ojo, hay que dejar cada cosa en su sitio, pero hay que darle un poquito de imaginación y hay que pensar que, como nos admite cualquier forma de cocina, el champiñón y las setas es, como digo, es darle un poco de imaginación y saber que comiéndolos 2-3 veces por semana, tampoco digo que se coman todos los días, pero comiendo 2-3 veces por semana, estamos teniendo una dieta realmente nutritiva, muy nutritiva y saludable. Insisto, no nos va a obligar al día siguiente a hacernos esos 4 o 6 kilómetros para bajar lo que hemos comido al día anterior. O sea, que nos puede visitar la gente sin ningún problema y sin ningún cargo de Pues mira, eso conciencia. es estupendo, ¿eh? Porque así pues nos lo pasamos bien, comemos, nos atiborramos y encima tenemos el cargo de conciencia, lo tenemos en casa guardadito. Números que me decías, pues 4 Sí. números que nos pueden reflejar de alguna manera la importancia que tiene el cultivo del champiñón en La Rioja. Estamos hablando de aproximadamente unas 70.000 toneladas, es decir, 70 millones de kilos al año de producción. La valoración de esto entre lo que va a industria y lo que va al mercado en fresco, estamos hablando de algo más de 100 millones de euros. Y lo que es más importante, el cultivo del champiñón en la seta, yo creo que es fundamental porque es un cultivo social. O sea, da o requiere una cantidad de mano de obra impresionante. Estamos hablando que para estas cifras que hemos dado, en La Rioja aproximadamente unos 2.800 puestos de trabajo son los que se emplean desde el principio de la cadena hasta el final, es decir, plantas de sustrato, bueno, elaboración de semilla, plantas de sustrato, cultivos y después la industria la industria conservadora del champiñón o la de fresco. Entonces, todo esto hace que al cabo del año se meneen, pues como digo, alrededor de unos 2.800 puestos de trabajo que además ya cada vez van siendo más continuos. Ya no es como antiguamente, que eran trabajos de temporada, ahora ya van siendo trabajos que duran muchos meses al año. No, pues eso está fenomenal. Tienen ustedes que bajar a Autol. Comenzáis mañana por la tarde, ¿no? ¿A qué hora más o Mañana menos? a las 7 de la tarde es la inauguración oficial de las jornadas y seguiremos el sábado y el domingo, todo el fin de semana. Y como decía Pepe, es cierto que hay que pensar un poco también en ese potencial económico y sobre todo en esa generación de puestos de trabajo que para nosotros es muy importante, ¿no? El ayuntamiento tenemos claro que tenemos que ir de la mano con el sector y juntos promocionar, divulgar y sobre todo riojanizar estos dos productos, ¿no? Hacerlos nuestros y sacarlos fuera. Aumentar ese consumo que a nivel nacional por persona y año yo creo que es 1 kilo con 800 gramos. Hay que conseguir, como en Francia y en Holanda, llegar a 4 kilos y si llegáramos a 4 kilos por persona y año no habría producción en La Rioja, en España, y eso sería bueno para todos, ¿no? Porque de alguna manera estaríamos potenciando el consumo y a su vez potenciando y generando nuevos puestos de trabajo